En una noche de tormenta, bajo la luz temblorosa de los relámpagos, un hombre contempla su creación. Su cuerpo tiembla no por el frío, sino por el horror. Víctor Frankenstein ha logrado lo imposible. Ha infundido vida a la materia muerta. Pero lo que debía ser su mayor triunfo se convierte en el instante más aterrador de su existencia. En sus propias palabras: era una noche de noviembre cuando contemplé el fruto de mi trabajo. Con una ansiedad que casi rozaba la agonía, reuní los instrumentos de la vida para infundir una chispa de ser al ser inanimado que yacía a mis pies. Cuando por fin la chispa se encendió y abrirse sus ojos amarillos y opacos, respiró con dificultad y un movimiento compulsivo agitó su cuerpo. Qué hermoso me había parecido en el principio, pero ahora la belleza había desaparecido por completo. Un horror sin nombre me invadió y huí rápidamente de la habitación. En ese instante, Víctor no solo da vida a un cuerpo, también crea el sufrimiento de un ser que jamás pidió existir. La criatura nace sin guía, sin amor y sin propósito. Su creador lo rechaza antes siquiera de escuchar su voz. Y así, la criatura da su primer paso en un mundo que ya lo odiaba. Ese instante no es solo el nacimiento de un monstruo, sino el origen del rechazo. Shelley no escribe sobre el miedo a la ciencia, sino sobre el miedo a no ser querido. En esa mirada que niega, en ese abandono, está la raíz de la tragedia humana: la necesidad de pertenecer. La criatura de Frankenstein nace con el impulso más humano de todos: buscar amor. Pero su primer aprendizaje no es el afecto, sino el miedo. Desde una mirada psicológica, este momento representa la herida de origen, la experiencia del rechazo que define nuestra forma de entender al mundo. Como un niño que mira el rostro de su madre y no encuentra respuesta, la criatura aprende que la existencia no garantiza amor, y ese descubrimiento marcará cada paso que dé. Desperté en un bosque oscuro y frío. No conocía el hambre ni el calor, ni siquiera lo que era el miedo. Pero todo me era nuevo, pero a la vez terrible. Busqué refugio del frío. Imité los sonidos de los pájaros y el murmullo del agua. Y por primera vez supe que estaba solo. No comprendía quién era, ni el por qué tan siquiera había nacido en este mundo. Pasaba mi tiempo deambulando por el mismo, viendo a ver qué encontraba o a quién. Fue entonces cuando a lo lejos divisé una cabaña, una pequeña donde habitaba una familia. Se les miraba felices. Decidí acercarme y esconderme durante un tiempo para observar cómo era su comportamiento. Observaba su amabilidad, su delicadeza. Vi a los viejos consolarse, a los jóvenes trabajar con alegría. Aprendí a hablar escuchándolos, a leer siguiendo sus lecciones. De ellos aprendí lo que era la virtud, el deber y la belleza de las relaciones humanas. Y en mi pecho nació un sentimiento que nunca antes había sentido. Ese deseo innato de ser amado y querido por otras personas. Fue entonces cuando lo decidí. Me presenté ante el anciano de la casa con el corazón lleno completamente de esperanza. Le hablé de mi soledad, de mi bondad, de mi deseo por encontrar amigos o incluso personas a las cuales llamar familia. Pero cuando los demás regresaron y me vieron, solo gritaron con horror. Golpearon al anciano, me golpearon a mí. Tuve que huir y mi corazón ardió con un dolor que no conocía. Seguí corriendo hasta alejarme de ellos y al tropezarme encontré mi cara frente a un charco. Y fue ahí cuando lo vi. Vi mi reflejo en el agua y era horrible.
¿Cómo pudo Dios permitir que una criatura tan horrenda y aborrecible para el recuerdo pudiera habitar junto a los demás seres de este planeta? ¿Cómo podía mi creador haberme hecho de esta manera y abandonarme solo ante un mundo que claramente no me iba a tolerar? Fue entonces cuando aprendí a odiar. Aprendí a odiarme, pero sobre todo, aprendí a odiarte a ti. Mary Shelley muestra cómo este ser aprende observando a los humanos, aprende a hablar, a leer y a comprender la belleza. Aprende qué es el amor sin siquiera llegar a experimentarlo. Esa mirada silenciosa es profundamente humana. El deseo de pertenecer, de ser parte de algo. Pero cuando intenta acercarse, solo recibe gritos. El espejo en el que busca reflejarse le devuelve horror. Desde la psicología, este momento representa el nacimiento del yo, la conciencia de uno mismo construida a partir del rechazo de los otros. Fue entonces cuando lo decidí. Decidí regresar a aquel lugar donde todo comenzó, donde por primera vez conocí la vida. Fue ahí donde encontré tu diario, aquel que relataba todo tu camino hasta llegar a mí, lo cual poéticamente me llevó hasta ti y nos trae ahora a este momento, en el cual estoy frente a ti, mi creador, aquel que me despreció sin siquiera llegar a intentar conocerme, que simplemente huyó de mí y me dejó desamparado. Y hoy estoy ante ti no en la búsqueda de una venganza, sino de una simple petición, para que ambos podamos dejar de vernos en este tipo de ocasiones. Cuando la criatura pide una compañera, no exige poder, exige amor. Pero Víctor, temeroso de repetir su error, se lo niega. En ese instante la bondad se transforma en ira, no por maldad, sino por desesperanza. Shelley nos hace una pregunta que sigue vigente. ¿Qué convierte a alguien en un monstruo? ¿Su naturaleza o el modo en el que el mundo lo trata? Desde la psicología podríamos verlo como la consecuencia del aislamiento, la frustración emocional. El dolor, cuando no encuentra consuelo, se convierte en furia. Y es así como el verdadero horror no surge del laboratorio, sino del rechazo humano. Tú, mi creador, me detestas y sin embargo me perteneces. ¿No soy acaso tu criatura a quien debes justicia? Aunque me niegues el amor, me hiciste más sensible que el hombre promedio y sin embargo me condenas a vivir en un mundo que ni siquiera es capaz de aceptarme. Concede a tu obra un lugar donde tan siquiera pueda existir sin ser odiado como lo soy en cualquier parte donde piso. Yo era bueno, mi alma estaba llena de amor y de humanidad. Pero ¿acaso no me encuentro en este momento solo, miserablemente solo? Con esas palabras la criatura revela el centro de su tragedia. No quiere venganza, quiere compañía. Shelley convierte el terror gótico en un espejo emocional. El verdadero miedo no es morir, sino no pertenecer. En la soledad de la criatura, reconocemos nuestra propia búsqueda, la necesidad de ser vistos, aceptados y comprendidos. Pronto descansaré en la soledad del hielo ártico, pero antes de irme, quiero que sepas algo, capitán. Alguna vez fui bueno. Mi corazón fue bondadoso y hecho para amar. Pero el odio y el dolor lo empezaron a consumir. Y este no soportó la gravedad del cambio, lo cual me sumió en un sufrimiento incomparable. Que mi historia sirva para que el hombre aprenda a no crear algo que no es capaz de amar y que terminará abandonando
para evitar que alguien termine en la desdicha como yo lo estoy haciendo en este momento. Que esto solo quede para el recuerdo, no se vuelva a repetir nunca. Al final, cuando la criatura contempla el cadáver de su creador frente a él, no siente triunfo, sino vacío. Solo desea desaparecer del mundo que nunca logró aceptarlo. Mary Shelley nos muestra que el verdadero monstruo no fue el ser, sino la indiferencia humana. Frankenstein o el moderno Prometeo no es una historia sobre ciencia o castigo divino. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando negamos la humanidad a otros. Todos en algún momento hemos sido la criatura, buscando amor, temiendo no ser suficientes, rogando por pertenecer a algún lugar. Quizás después de todo, Mary Shelley no quiso asustarnos con un monstruo, sino recordarnos que el verdadero horror comienza cuando dejamos de mirar con compasión a los demás. Pues bueno, como pudimos ver a lo largo de este video, más que nada en un análisis bastante sencillo, sobre todo hablando de lo que fue la criatura como tal dentro del libro de Frankenstein de Mary Shelley, podemos entender cómo Mary Shelley, en vez de querer representar el temor que sería una criatura extraña, un monstruo, veas en la palabra, el cual nos amenace, realmente nos quería enseñar este miedo tan natural del ser humano, que es el hecho de no pertenecer, como se hizo mención a lo largo de todo el video. La criatura más que nada se convirtió en un ser, por decirlo de alguna manera, malvado, debido al rechazo que las personas le dieron a lo largo de su vida. La criatura no nació malvada, sino que la vida misma fue la que la forjó de esa manera. Y a pesar de crecer su vida alrededor del odio mismo y de la venganza en contra de su creador, como nos pudimos percatar al final, esto no la llevó a nada más que a sentir más dolor y más rechazo. Debido a que, como la criatura misma menciona, su corazón fue hecho para amar y para sentir bondad, pero ella hizo todo lo contrario. Lo llenó de odio y de arrepentimiento. Y este mismo no soportó la agresividad de ese cambio y terminó por romperse y corromperse, al punto de incluso hacer que ella se sienta peor con su propia existencia. Siento que más que nada esa fue la enseñanza que quiso dejar Mary Shelley en esta primera adaptación de su obra, puesto que, no sé si sabían, pero existen dos versiones de la misma. La de 1818, que es la que yo les narré y les hablé un poco acerca de ella a lo largo de todo este video, y la versión de 1823, disculpen, la cual pues es una adaptación algo diferente a la original, que tiene diferentes aspectos que, si a ustedes les interesa, pues podrían leer fácilmente por internet o encontrar en Amazon el mismo libro. Pero sí es muy importante saberse la fecha, que es 1823, si no estoy equivocado. Fuera de eso, pues muchísimas gracias por ver este video. La verdad es que fue un video bastante apresurado, pero al final